nuestra esperanza y socorro, de ti viene la salvación. Nuestro refugio en la angustia, nuestra confianza en la duda. Si tú con nosotros, ¿de qué temeremos, Señor? Si de ti viene la salvación, si es tu fe que nos da el valor, ¿de qué temeremos? ¿De qué temeremos? Nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestra esperanza y socorro, de ti viene la salvación. Tú nuestro refugio en angustia, nuestra confianza en la duda. Si tú con nosotros, ¿de qué temeremos, Señor? Si de ti viene la salvación, si es tu fe que nos da el valor, ¿de qué temeremos? Muy buenos días, hermanos. Espero que se encuentren bien esta mañana. Vamos a continuar con el estudio de Primera de los Corintios. Ya en el capítulo 11 estamos, y el día miércoles pudimos ver un poquito la introducción, ahí con Dani comentando un poquito, ¿no?, de qué trata este capítulo 11. Ya empieza en cuanto a las ordenanzas, ¿no? Ya este es el capítulo en cuanto a las ordenanzas, donde Pablo va a hablar en cuanto al orden en la iglesia, en cuanto a las reuniones dentro de la iglesia. Del capítulo 11 al 14 vamos a ver, si bien del 12 al 14 va a hablar de los dones espirituales, podemos decir que del 11 al 14 va a tratar temas dentro de la iglesia, el orden dentro de la iglesia, dentro de las reuniones que se estaban realizando en Corinto. La iglesia era muy desordenada, por eso Pablo en capítulo 14, versículo 40, el último versículo de ese capítulo, dice: pero hágase todo decentemente y con orden, ¿no? Porque Dios es un Dios de orden. Y la iglesia estaba siendo muy desordenada en varios aspectos en cuanto a su reunión. Acá en el capítulo 11 podemos ver que el desorden ocurría dentro de la Santa Cena. Por eso esta mañana, ahí vamos a ver en la pantalla, vamos a tratar de este tema, la Cena del Señor. ¿Qué pasaba en la Cena del Señor en la iglesia de Corinto? Y vamos a ver las causas del desorden. Ya vimos el versículo 1 al 16, lo vimos el miércoles con Dani, que es la falta de subordinación o sumisión por parte de las mujeres, ¿no? No se estaba respetando el orden natural dado por Dios a la creación, ¿no? Dios, cabeza de Cristo, Cristo, cabeza del hombre, hombre, cabeza de la mujer. Esto no se estaba respetando. La mujer quería sobrepasar al hombre dentro de la iglesia, quería tomar liderazgo, quería hablar en lenguas, quería profetizar en público, quería hacer cosas que fueron dadas para que haga el hombre, ¿no? Y esto quizás marcado por la falta de liderazgo del hombre en la iglesia. Cuando una mujer tiene el deseo quizás de sobreponerse al hombre, es porque el hombre no está cumpliendo su función en el cuerpo de Cristo, o en la familia misma también puede pasar. Cuando un hombre no es líder, cuando un hombre no es cabeza, la mujer no tiene a quién seguir y muchas veces se autoproclama cabeza, ¿no? A veces sin querer termina haciendo cosas que no le corresponden a la mujer, sino al hombre, por creación de Dios. Como vimos que esto no significa que la mujer sea menos que el varón, ni el hombre más que la mujer, ¿no? Porque ahí en el versículo 11 dice: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Todos somos importantes para el Señor, en el mismo nivel, pongámosle. Los hombres muchas veces ponemos ciertos niveles de que el hombre es mejor o la mujer es mejor, pero para el Señor estamos en el mismo nivel. Solamente que dio al hombre ciertas responsabilidades, ciertas tareas para hacer, y a la mujer le dio ciertas responsabilidades y ciertas tareas para hacer. Lo mismo dentro de la iglesia. Acá en el ámbito de la iglesia Pablo estaba corrigiendo este desorden.
Por eso primero vemos las causas. Pudimos ver la falta de sumisión por parte de las mujeres y vamos a ver hoy las diferentes causas. Después vamos a ver el relato de la cena del Señor. También vamos a ver las consecuencias que esto trajo. El desorden que había en la cena del Señor trajo consecuencias graves dentro de la iglesia. Y también la corrección. Pablo da una corrección y da un consejo cómo corregir este problema que había de desorden dentro de la iglesia, en la reunión específicamente la cena del Señor. Vamos a hablar en esta mañana para ya dar lectura a este capítulo 11 de Primera de los Corintios. Oramos. Señor, le damos gracias por este día, una vez más que nos regalas un domingo más, en donde podemos congregarnos de esta forma virtual, Señor. Te agradecemos porque nos das los instrumentos necesarios para poder hacerlo, la tecnología, y te pedimos, Padre, que a pesar de que no estamos congregados físicamente, que podamos acercarnos a ti, Señor, a través de tu palabra, que podamos ver lo que tú nos quieres hablar, que también sea nuestro corazón quebrantado por tu palabra, Señor, y que sobre todas las cosas nos ayudes, Padre, a poder poner en práctica los principios bíblicos, Señor, que tú nos enseñas. Te pedimos en esta mañana que tú nos hables, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como decíamos, el miércoles vimos del versículo 2, perdón, no del versículo 1, sino del versículo 2 al 16, en cuanto a las mujeres, ¿no? Voy a sacar la pantalla un segundito. Ahí estamos. Vimos en cuanto a las mujeres del velo, la vestimenta, el corazón de la mujer y del hombre dentro de la iglesia, ¿no? La sumisión de la mujer al hombre, del hombre a Cristo y claramente de Cristo a Dios. Vimos el orden natural dado por Dios. Y ahora vamos a meternos ya en el versículo 17, en la cena del Señor. Ya acá Pablo empieza a hablar de la cena del Señor específicamente. Y el versículo 17 dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Porque en el versículo 2 pudimos ver, os alabo hermanos, dice. En todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Bueno, ahora dice, al anunciaros, ahora lo que voy a enseñar, lo que les voy a decir, no tengo nada para alabarlos. No hay nada que les pueda felicitar por cómo están conduciéndose en cuanto a este aspecto que les voy a hablar ahora, dice Pablo. Porque no congregáis para lo mejor. Ahí la palabra congregáis justamente es la palabra que usamos habitualmente para cuando decimos vamos a congregarnos a la iglesia. Esa palabra congregáis habla directamente de una reunión eclesiástica, dentro del ámbito de iglesia, del templo, o de las casas también como se hacía en aquel entonces. Pero acá los corintios se reunían en un templo, no en casas. Tenían la cena del Señor. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor, dice. No era de bendición esta reunión, sino que era de maldición. Y ahora vamos a ver por qué. Las causas del desorden, ¿no? En primer lugar, porque había divisiones. Dice, pues en primer lugar, justamente acá dice Pablo en el versículo 18, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Había divisiones, claramente, en la iglesia, lo pudimos ver del capítulo 1 al 4, y acá Pablo vuelve a decir, hay divisiones, y en parte lo creo, dice, hay divisiones, sí, claro que sí. Y estas divisiones no solo se manifestaban en la vida diaria, en la iglesia, en la convivencia quizás, sino lo llevaban a la Santa Cena. En la Cena del Señor podía verse estas divisiones. Quizás los de Pablo se sentaban en un costado, los de Apolos en otro costado y los de Cefas al fondo. Se dividían en grupos, en facciones. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, dice el versículo 19. Herejías. Había divisiones por herejías. Había personas que enseñaban principios que no eran bíblicos. Había personas que imponían cosas en la iglesia que no eran bíblicas. Dice, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Ahí se manifestaba, en medio de las divisiones, se manifestaba y se manifiesta, ¿no? Cuando hay divisiones se manifiesta quiénes son aprobados, quiénes son realmente los que están en la verdad, los que agradan a Dios, y quiénes no. Y los que decían herejías claramente no estaban aprobados delante de Dios, estaban enseñando principios no bíblicos, principios de hombre, imponiéndolos en la iglesia. Y esto claramente también causaba divisiones y peleas en la iglesia, y en la cena del Señor, ¿no? Ahí vimos el primer punto, las causas de la cena del Señor era por las divisiones en la iglesia. Y después del versículo 20 al 22, motivos egoístas. Vamos a ver por qué decimos que había motivos egoístas dentro de la cena del Señor, para entender un poquito más.
El versículo 20 al 22 vamos a leer. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Y acá Pablo está diciendo, ustedes se reúnen, pero esto no es comer la cena del Señor. Entonces, ¿por qué se reunían? Bueno, en la iglesia primitiva había una costumbre, realmente en la sociedad se acostumbraba a hacer fiestas en donde comían alimentos. Era muy común dentro de la sociedad primitiva, no, de esa época, eh, muchas reuniones sociales. Era una sociedad muy sociable. Se juntaban mucho a comer. Por eso Pablo trata el tema de la comida sacrificada a los ídolos y le invierte 3 capítulos para hablar de este tema. Era muy común que te inviten a comer, compartir una comida. Y en la iglesia esa costumbre fue llevada a la iglesia, era algo bueno. Y se la llamaba fiesta de los ágapes, o fiesta del ágape, fiesta del amor. Se realizaba antes de participar de la cena del Señor. Era una fiesta en donde cada familia o cada persona llevaba un poco de comida y compartían esta cena en común. Y esto no es no es comer la cena del Señor, dice Pablo. Ustedes no se reúnen para eso. Ustedes se reúnen para comer, pero no la cena del Señor, no para participar. Ustedes van por la comida, van por la fiesta del amor. Y ahora vamos a ver qué consecuencias trajo esta comida. Versículo 21. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Y Pablo acá marca el problema que había. Estaba bien que puedan comer, que puedan compartir alimentos antes de la cena del Señor, porque era una costumbre muy marcada en la sociedad y en las iglesias primitivas. Pero Pablo dice, cada uno se adelanta y toma su propia cena, uno tiene hambre y otro se embriaga. Era un descontrol esa cena. Y acá marca claramente la distinción social que había dentro de la iglesia. Había gente de la nobleza, gente con mucha plata, adinerada, que era miembro de la iglesia de Corinto, que habían conocido a Cristo. Y estos llevaban altas cantidades de comida. Y después estaba el esclavo, que había conocido a Cristo y se congregaba en la iglesia de Corinto. Y apenas por ahí llevaba un pedacito de comida, algo, para comer. Se decía que los esclavos comían, o era la comida fuerte de la semana cuando tenían estas fiestas de amor, de ágape. Porque no tenían mucho dinero, eran esclavos. Y no comían bien durante la semana. Pero la fiesta del amor era un momento donde ellos degustaban grandes cantidades de comida que en la semana por ahí no tenían esa oportunidad. Y acá en Corinto pasaba algo. Eso tan bueno que era la fiesta del amor, de compartir unos con otros, de yo llevo comida, vos también, cada uno lleva lo que tiene y compartimos, ponemos todo en la mesa y comemos lo que cada uno quiere comer, no lo que solamente traje. Bueno, acá en Corinto se degradó todo eso. Los que tenían plata traían comida y comían de eso, no lo compartían. El que tenía poco se quedaba con hambre, ¿no? Tienen hambre, dice. Y uno tiene hambre. Pues no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. Avergonzaban, claro, porque el hermano esclavo iba con hambre y no podía comer nada porque no compartían. No había esa comunión. Y no era la fiesta de amor, era la fiesta del descontrol, porque se embriagaban. Tomaban mucho vino, entonces se embriagaban. Y Pablo dice, ¿qué? ¿No tienen casas donde puedan comer y emborracharse tranquilo ahí sin ser de estorbo a la iglesia de Dios? Menosprecian la iglesia de Dios. El templo de Dios, estaban menospreciando. La congregación estaban menospreciando. Porque en vez de que una fiesta de amor sea para compartir, para darle a hermano, para comer lo que hay en la mesa, donde todos comemos todo, no. Se marcaban diferencias sociales que ya mucho la sociedad lo marcaba, y la iglesia era el único lugar en donde esas divisiones o esas distinciones desaparecían. Porque la iglesia primitiva, como podemos ver, vendían sus bienes para darle a los que no tenían, compartían, tenían todas las cosas en común, en Hechos capítulo 2, cuando se forma la iglesia primitiva. Y ahí la iglesia rompía toda barrera social, toda barrera económica, todo era de todos. Y acá en Corinto no. El que era rico, en la iglesia mostraba que era rico. Y claro, el que era pobre, esclavo, no tenía que comer, porque no se podía llevar nada. Y esta práctica, esta costumbre,
que era para ser de bendición a otro, era de bendición, era de maldición, era de estorbo. Por eso, en el versículo 17, porque no congregas para lo mejor, sino para lo peor. Se congregaban para ser de maldición, de tropiezo, y comer delante de que tenía hambre, del hermano que tenía hambre, y no convidarle. A ese punto llegaba la iglesia de Corinto. A ese punto había divisiones. Los ricos no se juntaban con los pobres, como en la sociedad. En la iglesia era diferente, pero ahí no, en Corinto era lo mismo. Era lo mismo estar fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Seguimos. Versículo 23 al 26. Acá Pablo hace un paréntesis. Vamos a poner la pantalla. Hace un paréntesis y empieza a relatar la cena del Señor. Viendo estos problemas, que había desórdenes, Pablo hace un paréntesis, compartiéndoles y enseñándoles nuevamente lo que es la cena del Señor y el propósito de la cena del Señor. Ellos se juntaban para comer y después algunos borrachos, algunos con hambre, participaban de la cena del Señor. Quizás con un corazón, quizás no, con un corazón que no agradaba a Dios. Porque claro, los que tenían hambre estaban con odio a los hermanos que tenían mucho y no les daban, con rencor, con envidia. Y los que tenían mucho estaban borrachos. No discernían el bien y el mal, estaban borrachos. Entonces era un descontrol. No solo la fiesta de los ágapes, sino la cena del Señor. Era arrastrada. Ese descontrol que empezaba en la cena de amor, la fiesta de amor, la llevaban a la cena del Señor, porque era después, no era otro día, sino que primero se juntaban, por ejemplo, de 7 a 8 de la tarde-noche, se juntaban a comer y a las 8 empezaba la cena del Señor. Bueno, si de 7 a 8 estaban tomando vino, a las 8 estaban totalmente borrachos y se sentaban a participar de la mesa del Señor. Por eso Pablo marca acá y les enseña nuevamente lo que asimismo recibió del Señor. Vamos a leer. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y esto es muy interesante porque el Pablo no cita de los evangelios, sino que Pablo fue instruido directamente por el Señor. Pablo fue, cuando se convirtió, después fue a Arabia, y ahí recibió revelación del mismo Señor Jesús. Y dentro de esas revelaciones fue la cena del Señor. Pablo no estuvo en el aposento alto cuando el Señor instituyó la cena del Señor. Fue una revelación personal a Pablo, de lo que es la cena del Señor. El Señor Jesús se la enseñó a Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y acá Pablo cita, y las mismas palabras del Señor textual, por eso quizás en algunas Biblias está en rojo, porque cita las palabras textuales que el Señor Jesús le dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y ahí la palabra partido quizás lo mejor sería es dada, es dado. Tomad, comed, mi cuerpo es dado por vosotros. Quizás esa sería una mejor traducción. Siempre hay que recordar que el cuerpo del Señor no fue partido, el cuerpo del Señor no fue roto, no quebrarás hueso, y no se quebró ningún hueso del Señor. Pero sí fue roto porque le clavaron en las manos, en los pies, y una lanza en su costado, en su costilla. Sí podemos decir que fue roto, pero no partido, porque ya suena como que partieron sus huesos y sabemos que eso no pasó. Pero sí fue roto. Por eso quizás la palabra es, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Y ahí el mandamiento. ¿Qué hacemos en la cena del Señor? Memoria del Señor Jesús y su sacrificio en la cruz. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y acá empieza, el Señor dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y el nuevo pacto podemos ver en Jeremías 31 que fue dado a Israel, una promesa a Israel, en donde se le dará nuevamente nuevo corazón y la ley estará en la mente y en el corazón del pueblo de Dios. Sabemos que esto no se cumplió aún, pero sí somos partícipes del nuevo pacto. Nuevo pacto significa Nuevo Testamento, podemos decir, justamente lo que leemos en este momento, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. ¿Qué es el Nuevo Pacto? Es una nueva relación que Dios da para que tengamos los hombres con Él. Antes, en el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, el hombre se acercaba a Dios a través de sacrificios, a través
de la ley, cumpliendo ciertas cosas de la ley. Claramente el hombre no somos capaces de cumplir todo lo que está escrito en la ley. Y Dios da un nuevo pacto para que nosotros nos acerquemos al Padre. Y fue Jesús. Jesús da inicio al nuevo pacto. Y da inicio cuando entrega su espíritu, cuando está ahí en la cruz y derrama su sangre. Por eso dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Si no hubiese derramado la sangre, si no hubiese ido a la cruz al Señor Jesús, no había nuevo pacto, no se iniciaba el nuevo pacto. Pero con ese sacrificio perfecto de Jesús, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y ahí, cuando entregó su espíritu, el velo se rasgó y la entrada, el acceso a Dios lo tenemos mediante Jesús, porque Jesús fue propicio a Dios. Y todo aquel que en él cree, tiene vida eterna. Y cuando uno cree, cuando uno conoce a Cristo, tiene acceso al Padre, no porque seamos buenos, no porque seamos intachables, sino porque Cristo murió por nosotros, pagó la ira de Dios, pagó el precio de nuestros pecados en la cruz, derramando su sangre y abriendo un nuevo pacto, habilitando el nuevo pacto para toda la humanidad, todo aquel que cree, ¿no? Y eso también recordamos, en memoria de mí, dice, hace esto todas las veces que la vieres en memoria de mí. Y 2 veces dice el Señor, en memoria de mí, en memoria de mí. Y es interesante ver algo en cuanto a la Cena del Señor. La institución de la Cena del Señor se encuentra en Mateo, se encuentra en Marcos, se encuentra en Lucas y en 1 Corintios. Es la única epístola que nombra o cita el relato de la institución de la Cena del Señor. No lo encontramos en ninguna otra epístola. Y tampoco lo encontramos en el Evangelio de Juan. Está en Mateo, Marcos y Lucas, pero en Juan no. En Juan sí podemos ver la última cena y donde el Señor da muchas enseñanzas, pero no instituye la Cena del Señor. ¿Y por qué esto? Porque en Juan nos presenta la deidad, a Jesús como Dios. Y la deidad no muere. No podemos recordar que la deidad murió porque la deidad no murió, la deidad no muere. Pero sí podemos recordar al siervo que murió, podemos recordar al hombre o al rey que murió y resucitó, claramente, ¿no? Y acá en 1 Corintios da el cuarto relato de la Cena del Señor, la institución de la Cena del Señor. Y el versículo 26 dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciás hasta que Él venga. Y es muy interesante el simbolismo que tiene la Cena del Señor. Es muy, muy importante porque cada vez que participamos del pan y del vino, no solo recordamos, no hacemos memoria, no solo hacemos memoria, como dice el Señor, haced esto, porque nosotros tomamos el pan y el vino, porque el Señor nos mandó a hacerlo. Haced memoria de mí, cada vez que participamos de estos símbolos. Eso es lo que está diciendo el Señor en este pasaje. No solo hacemos memoria, no solo recordamos, no solo miramos a la cruz del Calvario, que Él murió, resucitó por nuestros pecados, sino que miramos al futuro, hasta que Él venga. No solo estamos anunciando que Jesús murió y resucitó, sino estamos anunciando que Cristo va a volver a buscar a su iglesia. Y es interesante porque muchas veces estamos en la Santa Cena y recordamos, sí, con mucho entusiasmo, la muerte y resurrección de nuestro Salvador. Pero no debemos olvidar que Él va a volver. Y eso lo incluye dentro de la Cena del Señor, porque vamos a participar de la Cena del Señor hasta que Cristo venga a buscarnos. En el cielo no va a haber Cena del Señor. No va a haber nada que recordar. No va a haber nada que hacer memoria. Porque hacer memoria de mí significa traer al corazón, traer a la mente, a recordar. Cada vez que participamos en los símbolos es recordar. Y también debemos recordar no solo que Cristo murió en la cruz, entregó su espíritu en la cruz, no solo recordar que Cristo resucitó al tercer día, sino también recordar que Él vuelve y su regreso es inminente y nos viene a buscar. Y eso es lo que debemos hacer en la Cena del Señor. Y eso es lo que Pablo está recordando a Corinto, que no lo estaban haciendo. Por eso Pablo hace este paréntesis y nos enseña nuevamente, nos recuerda la hermosa institución de la Cena del Señor. El pan, el cuerpo roto del Señor Jesús, que fue entregado por nosotros, por vos y por mí, en la cruz, en donde no solo le dieron muchos latigazos, no solo le escupieron, no solo le humillaron, también clavaron sus manos, sus pies en la cruz, sufriendo un dolor tremendo, humanamente hablando, físicamente hablando. Pero sabemos que el mayor dolor que sufrió el Señor fue cuando se separó
unos momentos de Dios Padre, porque ahí mismo sobre él estaba siendo cargado el pecado de todos nosotros, de toda la humanidad. Y ese fue el mayor dolor de nuestro Señor Jesús. La sangre, representada en el vino, esa sangre preciosa, sangre limpia, sin mancha, derramada por vos y por mí en aquella cruz. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados. Y él, Señor Jesús, derramó su sangre, el Cordero perfecto, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, fue y derramó su sangre por amor a vos y a mí. Todo esto recordamos en la cena del Señor. Todo esto recordamos en los símbolos, por eso los símbolos. Los símbolos, el pan no es que estamos comiendo el cuerpo de Jesús en ese momento, o Jesús está siendo sacrificado en ese momento, como enseñan algunos. No significa eso. Es un símbolo. Recordar que el pan, hacer memoria de que el pan nos recuerda a Jesús, su cuerpo, destruido por nosotros. Y el vino no significa que Jesús está derramando su sangre cada vez que participamos del vino. No, fue una vez y para siempre, dicen Hebreos. El vino es un símbolo para que recordemos que Jesús derramó su sangre, su preciosa sangre, su valiosa, su limpia sangre por vos y por mí. Esos son los que significa, son símbolos. Si bien tienen un simbolismo muy fuerte para nosotros, muy significativos, no dejan de ser símbolos, para hacer memoria. Muchas veces nos maravillamos viendo templos, quizás construcciones antiguas o qué sé yo, las pirámides. Bueno, son símbolos que recuerdan que hace muchos años atrás alguien los construyó. Lo mismo tiene que ser para nosotros. La copa con el vino y el pan. Porque nos maravillamos de esos símbolos, de esos grandes monumentos, de esas grandes cosas que nos llevan a recordar y decir, hace 4000 años atrás alguien construyó esto, personas construyeron esto, sin poca tecnología y wow, nos metemos a indagar y nos encanta indagar. Y no está mal, está re bueno. Pero ese símbolo nos hace recordar que hubo gente antes a nosotros, ese símbolo nos recuerda que aunque no había muchas tecnologías, se hicieron grandes construcciones, y el símbolo del vino y del pan nos tiene que recordar la mayor obra que se hizo, que fue en la cruz, hasta que Él venga. También recordando que Él va a venir, viviendo una vida piadosa, recordando que Él va a venir, estando en la cena del Señor, recordando que Él va a venir a buscarnos. Vamos a continuar en esta mañana. Ya vimos ahí el paréntesis que Pablo hace, y vamos a ver las consecuencias de este desorden, porque había mucho pecado en la iglesia. El pecado en la iglesia llevó a este desorden dentro de la iglesia, teniendo por poco la única reunión que el Señor Jesús instituyó para la iglesia, que es la cena del Señor, justamente. Y todo desorden trae consecuencias. Y en lugar de ser bendecidos, eran juzgados. Eran juzgados en lugar de ser bendecidos. Y no solo eso, sino que también fueron castigados. Vamos a leer versículo 27 al 29, ya entrando a las consecuencias. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y era tremendo lo que estaba pasando. Estaban participando indignamente de la cena del Señor. Y cualquiera puede decir, sí, pero no somos dignos, todos participamos indignamente. No se refiere a eso. Indignos naturalmente somos todos de participar en la cena del Señor. Todos somos pecadores y todos cometemos pecados. Entonces ninguno de nosotros sería digno de participar en la cena del Señor. Cuando conocimos a Cristo, el Señor nos hizo dignos. Dignos de disfrutar las bendiciones espirituales. Dignos de ser llamados hijos de Dios. Dignos de ser partícipe de la herencia celestial. Dignos de saber que un día vamos a reinar junto con Él. No somos dignos, somos indignos, pero el Señor nos hizo dignos. Y acá no está hablando de eso, sino participar indignamente. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así el pan y beba de la copa.
porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, y eso es lo que estaba pasando. No estaban discerniendo el cuerpo del Señor. No estaban discerniendo lo que estaban haciendo. Y acá nos puede llevar a pensar diferentes cosas. Claramente no discernían por qué estaban en la cena del Señor, porque estaban borrachos algunos. Esa es una de las opciones que podemos pensar, porque Pablo está diciendo que se embriagaban en la fiesta del ágape, del amor. Entonces después comenzaba la Santa Cena con varios ebrios, varios borrachos. Y alguien que está borracho no discierne, no puede discernir lo que está haciendo. No puede realmente valorar lo que está haciendo. No puede ver el simbolismo de lo que está haciendo. Lo hace por hacer. Se sienta y participa en la cena del Señor. Y eso era participar indignamente. No entender por qué está sentado en la cena del Señor, no entender por qué tomo el vino y por qué como el pan. Eso es participar indignamente, no tener en cuenta. Y también sin discernir el cuerpo del Señor. La iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y los corintios no estaban discerniendo que eran cuerpo de Cristo. Estaban menospreciando la iglesia de Dios. No estaban viviendo como un cuerpo. Unos iban para un lado, otros para otro. Cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no? Como dicen jueces. No estaban discerniendo el cuerpo. No estaban realmente viviendo como Cristo oró por nosotros, en unidad. No eran un cuerpo. Eran miembros, cada uno por su parte. Y acá podemos decir que Pablo va introduciendo el capítulo que sigue, que vamos a ver a la noche, que es el 12, que nos habla en cuanto a los dones espirituales, que nos habla que tenemos un mismo espíritu, un mismo Señor y un mismo Dios. No hay diferentes. Todos tenemos el mismo Dios, todos tenemos el mismo espíritu y todos tenemos el mismo Señor Jesús. Y eso es lo que nos une. Y una vez que nos convertimos, que confiamos en Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu Santo nos bautizó y fuimos introducidos en el cuerpo de Cristo, que eso lo vamos a ver. Y quizás Pablo está introduciendo ese tema. Ellos no discernían que eran parte del cuerpo de Cristo. Para ellos eran una asamblea, un club social, quizás, pero no actuaban como si fueran el cuerpo de Cristo. No se movían como si fueran un cuerpo. Había divisiones, había peleas, había juicios entre ellos, había inmoralidad sexual. Practicaban estas cosas, tomaban con liviandad el pecado y con ese corazón participaban de la cena del Señor. Por eso estaban tomando la cena indignamente. No significa que tengo que llegar a la cena del Señor limpio, sin pecado en toda la semana. Porque si me mandé una macana en la semana, no puedo participar en la cena del Señor. O si pequé mucho esta semana, no participo, quizá la semana que viene peco menos y participo. No. Si pecás, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y en la cena del Señor es un buen momento para confesar nuestros pecados. Y el Señor mismo nos limpia. La sangre de Jesús limpió todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Entonces, cuando nos sentamos a la cena del Señor, examinémonos, pruébese cada uno, dice Pablo. Probémonos. Realmente dignos no somos. No somos dignos de tomar la cena del Señor. Pero el Señor nos hizo dignos. Y si pecamos, confesemos. Confesemos que el Señor nos perdona y podemos tomar la cena del Señor. Pero ya sigamos con una actitud, un corazón totalmente rebelde para con Dios. Un corazón enojado, con odio, con bronca, con envidia del hermano. No participemos en la cena del Señor porque estamos participando indignamente. No hay arrepentimiento, no hay dolor. Estamos practicando el pecado, viviendo una vida en pecado constante, sin dolor, sin arrepentimiento. Indignamente participamos de la cena del Señor, si estamos con ese corazón. Pero si realmente tenemos un corazón agradable a Dios, incorrecto, infiel, sí, somos infieles para con el Señor. Pero un corazón arrepentido, un corazón que se duele del pecado, un corazón que realmente busca agradar a Dios y que por nuestra naturaleza pecaminosa muchas veces le fallamos. Un corazón que pide perdón, que se arrepiente. Oremos al Señor en la cena del Señor, pidamos perdón y participemos. Participemos en la cena del Señor. Y me hacía recordar un relato que leí de un pastor en una iglesia pequeña en Escocia, pasando con los símbolos, y una hermana, una señora mayor, dudando si tomar o no tomar los símbolos y participar de la cena del Señor. Y el pastor se acerca y le dice, la cena del Señor es para los pecadores, no es para los justos.
Y la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Entonces, si nosotros nos creemos justos por nuestros propios méritos, estamos contradiciendo la Biblia. Nosotros somos indignos, pero el Señor nos hizo dignos. Y por eso podemos participar de la cena del Señor de una forma digna, discerniendo los símbolos que estamos tomando, discerniendo y haciendo memoria realmente de la obra de Cristo en la cruz y de que Él viene. Ahora, si nos sentamos a la cena del Señor y recordamos cualquier cosa que no sea Cristo, y tomamos el vino porque está ahí, y comemos el pan porque está ahí, sin entender, sin discernir, estamos participando indignamente de la cena del Señor. Y una de las consecuencias es juicio, castigo de Dios. No pérdida de salvación, pero sí es castigo de Dios. Y el versículo 30 nos habla del castigo y la disciplina de Dios para con estos hermanos que participaban indignamente de la cena del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Había personas que habían estado enfermas, quizás con enfermedades no tan graves, otros estaban postrados en cama. El Señor no permitía que esas personas se congreguen, entonces estaban enfermos de una enfermedad grave que los llevaba a estar postrados, no se podían congregar, y otros habían muerto directamente, y otros duermen. Dios le había quitado la vida a estas personas. Dios había decidido que no vivían más. Y esta fue la disciplina de Dios. Y ahora podemos entender un poquito con este versículo por qué Pablo habló de Israel, que algunos quedaban postrados en el desierto, muertos en el desierto. Porque la disciplina de Dios muchas veces es quitarnos la vida. Suena muy drástico, suena muy loco, suena muy extremista, pero así fue con Israel y en Corinto mismo. Por eso, hermano, con mucho temor, no podemos tomarnos el pecado con liviandad. No podemos tomarnos la cena del Señor con liviandad. Realmente participar de la cena del Señor sabiendo qué es lo que hacemos, discerniendo el cuerpo de Cristo. Porque acá no lo hacían de esa forma. Participaban de la cena del Señor borrachos, participaban de la cena del Señor con un corazón totalmente lejos de Dios, y eso llevó a que Dios discipline a la iglesia. Porque en la iglesia, como vimos, no había disciplina, no practicaban la disciplina. Entonces, cuando no hay disciplina en la iglesia, Dios disciplina, como el Padre. Y muchas veces quita a esa persona, porque está practicando el pecado y no permite que la obra de Dios avance. Y Dios estaba disciplinando. Y ahora vamos a ver finalmente la corrección de Pablo, cómo corregir este desorden, del versículo 31 al 34. Primero hay que hacernos un autoexamen. Por eso dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Debemos examinarnos, hermanos, un autoexamen. ¿Cómo está nuestro corazón con el hermano? ¿Cómo está nuestro corazón con el Señor? ¿Cómo está nuestro corazón con el pecado? ¿Practicamos el pecado? ¿No nos duele el pecado? ¿Realmente discernimos la cena del Señor lo que estamos participando o participamos por participar, ya a modo religioso? Autoexamen. No seríamos juzgados por el Señor, no juzgados nuestros pecados, sino disciplinados por el Señor. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Versículo 33, amor mutuo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. No se esperaban. Comían como locos. No se esperaban. Yo como lo que yo llevo. Vos arreglate. Y eso no era el propósito de la fiesta del amor. Entonces dice, bueno, si no se van a esperar, coman en sus casas. Si no existe este amor mutuo, no sirve de nada esta comunión. Porque la fiesta del amor era impulsada por la sociedad para compartir, pero la iglesia llevó esa costumbre porque era muy bueno, era sentarse en una mesa y comer todos y charlar y compartir, y la comunión, unos con otros. Pero para que esta comunión funcione tendría que haber amor mutuo, no buscando el bien de uno, sino el del otro, como ya había enseñado Pablo. Acá buscaban su propio bien, no del otro, y esto trajo muchos problemas. Por eso Pablo dice, vayan a sus casas si quieren. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio.
Y esto es lo que Pablo está enseñando. Si tienen hambre, coman en su casa. La iglesia no es para comer, está diciendo Pablo. Si la comida es un problema para la iglesia, no coman acá. Vaya cada uno a comer en su casa lo que tiene y después vengan a la cena del Señor. Porque no podemos arruinar el testimonio de la iglesia por una comida, lo que está diciendo Pablo. Si ustedes no cambian, si ustedes no tienen ese amor mutuo que hay que tener, bueno, que cada uno coma en su casa y después vienen a la cena del Señor. Porque esta fiesta de los ágapes, que es muy común en todas las iglesias, acá no se puede hacer porque no hay unión, porque no hay comunión, porque no hay amor mutuo, porque la comida es usada para mostrar poder, porque la comida es usada para mostrar cuánta plata tengo, y la comida no es usada para bendecir, sino es para maldición. Por eso se congregan para mal y no para bien, decía Pablo. Se está congregando para maldición, para hacer de tropiezo, no para bien. Y después él termina, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. No había solo estos problemas, había muchos más en la iglesia de Corinto. Pero se iba a encargar personalmente de solucionarlos o de corregirlos. Acá Pablo corrige el desorden dentro de la cena del Señor. Había mucho desorden. No solo las mujeres querían tomar un lugar de liderazgo, no solo se peleaban por esos lugares, sino que había un total desorden en donde estaban tomando indignamente la cena del Señor, en donde muchos estaban ebrios, en donde la fiesta del amor del ágape, la cena de amor, no era usada correctamente y dividía más que unir. Entonces Pablo corrige todo esto. Y pensaba quizás a modo práctico, quizás ahora no estamos reuniéndonos, congregándonos físicamente, pero pensando cuando volvamos, ¿no? Quizás ahora uno que no tiene la posibilidad de poder congregarse, valora mucho más esos momentos de compartir, del desayuno, de estar juntos, y pensar, ¿no? Con qué corazón uno va a la iglesia. Muchas veces uno va con el corazón de recibir. Quiero recibir, a ver qué puedo sacar, a ver qué me puedo llevar. Y está bien, pero que podamos ir con un corazón que quiere dar, que quiere ser de bendición, que dice, ¿qué puedo decirle al hermano? ¿Cómo lo puedo animar al hermano? Le voy a preguntar cómo está. Voy a darle un consejo. Voy a decirle, hermano, estoy orando por usted. ¿Cómo puedo ser de bendición? Que cada uno no busque su propio bien, sino el del otro. Si todos iríamos con este corazón, quizás las cosas serían diferentes. Y en la iglesia de Corinto todos iban con un corazón incorrecto a la iglesia, buscando su propio bien, buscando ventaja, buscando resaltar, buscando algo para llevarse de la iglesia. Y la iglesia la vaciaban, porque si todos nos llevamos algo, la iglesia queda desnutrida, por así decirlo. Si todos nos alimentamos la iglesia se cae. Si todos damos a la iglesia crece. Y esto es lo que Pablo también nos enseña. No buscar nuestro propio bien, sino el del hermano. Realmente dar lo que el Señor nos da. Y también pensaba la comunión unos con otros, el amor mutuo, ahí veíamos. Si yo no estoy en comunión con Dios, no voy a poder estar en comunión con el hermano. En la iglesia practicamos, en el cuerpo de Cristo practicamos comunión vertical, en primer lugar, con Dios. Y eso nos va a llevar a una comunión horizontal, unos con otros. Si no tenemos una comunión con Dios, no vamos a querer estar en comunión con el hermano. Por ahí sí compartimos, pero como en un club social, para pasar el rato. Y eso no es la iglesia, hermano. La iglesia no es un club social, no es un lugar donde vamos, nos juntamos, comemos un desayuno, después, bueno, hay que sentarse a la reunión y después comemos algo más. No, no es eso la iglesia. La iglesia es un lugar donde vamos, donde nos equipamos de la palabra de Dios, donde compartimos, nos edificamos unos a otros y salimos a ganar el perdido en la semana. Es un lugar donde tomamos vitaminas, nos fortalecemos para la semana. Y también fortalecemos a los hermanos, compartiendo con ellos, compartiéndoles lo que Dios nos habló en la semana, siendo de bendición, diciéndole que oramos por Él en la semana, edificando, para fortalecernos todos juntos como un equipo y después salir al campo de batalla durante toda la semana a predicar el Evangelio. Eso es la iglesia como templo, ¿no? La reunión. Acá se estaban congregando para buscar su propio bien. Y hermanos, que cuando podamos volver a la iglesia, vayamos con este corazón. Un corazón que quiere dar,
que quiere ser de bendición, no buscando el bien de uno, sino el del otro, ayudando, compartiendo. Pero para eso es necesaria una comunión íntima con Dios cada día. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? Si estamos mal con el Señor es porque no queremos compartir con los hermanos. No queremos hablar cosas espirituales. Si no tenemos ese deseo, es porque no estamos teniendo comunión con Dios. Y que realmente podamos valorar, después de leer lo que hemos leído, podamos valorar más la cena del Señor. Quizás ahora no estamos yendo a la iglesia. Quizás ahora cada uno tiene que proveerse los símbolos. Pero qué bien nos hace recordar cada primer día de la semana, cada domingo, en el pan, ese cuerpo clavado en la cruz por vos y por mí. En el vino, esa sangre derramada, preciosa, abriendo el nuevo pacto, abriendo un nuevo camino hacia Dios por la fe en Cristo Jesús, la comunión con el Padre. Que podamos hacer memoria de este hermoso sacrificio en la cruz, de su resurrección, porque no quedó en la cruz, y también de su venida, que va a venir pronto a buscarnos. Que podamos hacer memoria, hermanos, cada día de la obra preciosa de Cristo en la cruz. Y cada día recordar que Cristo puede venir hoy. Que vivamos cada día como si fuera el último, para la gloria de Dios. Oramos. Señor, le damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, que es clara, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a realmente valorar la cena del Señor, Padre, que podamos participar discerniendo el cuerpo de Cristo, que podamos discernir que Cristo murió en la cruz por nosotros, y que podamos discernir el simbolismo de la cena del Señor, recordando la preciosa obra de Cristo, Señor, por cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, también que podamos fortalecer nuestra comunión contigo en este tiempo, para que cuando volvamos a la iglesia podamos ser de bendición a los hermanos, podamos ser de bendición unos a otros, y podamos edificar el cuerpo de Cristo, Padre. Gracias por tu gran amor con que nos amas, y dejamos nuestra vida en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos. Esta noche a las 20 horas seguimos con la segunda reunión de estudio bíblico, ya entrando en el capítulo 12 de Primera de los Corintios. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos a la noche. Nuestra esperanza y socorro, de ti viene la salvación. Nuestro refugio en la angustia, nuestra confianza en la duda. Si tú con nosotros, ¿de qué temeremos, Señor? Si de ti viene la salvación, si es tu fe que nos da el valor, ¿de qué temeremos? ¿De qué temeremos? Nuestra roca, nuestra fortaleza,